¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta misma semana se ha celebrado en Glasgow la cumbre del COP26, una cumbre climática que tenía por objetivo, que tiene por objetivo, termina hoy, estudiar y debatir acerca de todas aquellas medidas necesarias para cuidar nuestro planeta. UGT ha estado presente en esta COP26 y ya desde el pasado fin de semana en la manifestación multitudinaria que se celebró en Glasgow. En el consultorio de esta semana queremos abordar qué se ha hablado en esta COP26 y sobre todo qué se necesita para cuidar nuestro planeta. Pues de hecho en este consultorio donde queremos ir es en el epicentro de la noticia, evidentemente, porque hoy viernes en teoría se termina esta COP26, esta cumbre del clima que se ha celebrado en el Reino Unido, que se ha celebrado en Glasgow, y allí tenemos a Manuel Riera, es técnico del área de Medio Ambiente y Salud Laboral de UGT. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlas, buenos días aquí desde Glasgow. Oye, llevas una semana muy intensa, entre otras cosas porque empezó el pasado fin de semana con una manifestación con esta contracumbre, además muy pasada por agua. Pudimos verte fotos, nos mandaste algún vídeo donde hubo mucha agua, como suele pasar en el Reino Unido, pero también mucha gente en esa manifestación, ¿verdad? Sí, nosotros llegamos el viernes a Glasgow y nuestro primer hito era estar presentes el sábado en la manifestación que fue el Día Global de Acción Climática, de Acción por la Justicia Climática. Se congregaron un montón de colectivos, desde los jóvenes, también los sindicatos y otra serie de ONGs. Se estima que pudo llegar a haber hasta 100.000 personas en Glasgow demandando justicia climática, demandando transición justa, demandando ambición. Tenemos que avanzar muy rápido con todas estas políticas, pero no podemos olvidarnos de la parte social y de que no se puede dejar a nadie en el camino. Una jornada marcada por el agua, pero la verdad que muy enriquecedora y se vio la acción de la calle y las reivindicaciones de la gente. UGT, evidentemente, como decimos, estuvo muy presente, estuvo ahí en esa manifestación y luego en toda esta semana en la COP26. ¿Qué papel está jugando UGT en esta cumbre, Manu? ¿O qué es lo que espera UGT de lo que está sucediendo durante esta semana en esa cumbre? Pues, Carlas, en esta cumbre nosotros venimos como parte de la delegación de la CSI, de la Confederación Sindical Internacional, y somos observadores. Nosotros tenemos una serie de demandas e intentamos hacer presión, ¿no? hacerte de lobby desde el punto de vista sindical para que los gobiernos en las negociaciones incluyan estas demandas. Principalmente nuestras demandas son, por un lado, ambición climática con transición justa. Ahora todos los países tienen que presentar lo que se llaman los NDCs, que son sus contribuciones nacionales determinadas, es decir, cómo van a ir reduciendo año a año esas emisiones para lograr el objetivo del Acuerdo de París. Y nuestra intención es que todos los países en esas NDCs incluyan la transición justa y medidas de transición justa. Ese es el principal papel. Mm. Por otro lado Eh, tenemos... sí, dime, Carla. no, adelante, adelante, sigue Manu. Vale, perfecto. Ese es nuestro principal objetivo. Por otro lado, tenemos lo que es la financiación climática. Supuestamente los países se decidieron o se comprometieron a hacer un presupuesto de 100.000 millones de euros para financiar el sur global, para financiar a los países en vías de desarrollo para que se desarrollen con una tecnología verde y no a base de emisiones y del carbón como se ha hecho tradicionalmente en los países del norte. Y eso requiere financiación. Es necesario que desde el norte les demos tanto financiación económica como les pasemos tecnología para que puedan seguir desarrollándose ya desde un primer momento basados en las tecnologías limpias. Y por último, también estamos muy metidos en lo que es la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París. El artículo 6 del Acuerdo de París viene a decir cómo se gestionan los mecanismos de comercio de las emisiones, es decir, si un país emite más de lo que supuestamente puede a través de proyectos en otros países, como conseguir ciertos fondos, ciertos créditos de carbono para poder emitir un poco más de lo establecido, pero esos mecanismos hay que ver cómo se hacen. Tienen que ser mecanismos transparentes, tienen que evitar esa doble contabilidad, ¿no? Que al final tanto el país que los pide como el que se los da no se contabilicen esas emisiones dobles, ¿no? Por dos veces.
y ahí estamos trabajando muy intensamente para que en todo ese mecanismo que se está articulando, que es un mecanismo muy complejo, que llevan los gobiernos negociando mucho tiempo, muchos años, pero que necesitamos que sea un mecanismo fuerte. No nos vale un artículo 6 que esté mal redactado o que tenga lagunas. Eso estamos demandando que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Y ahí tiene que incluir la transición justa. Es necesario, estamos peleando para que en el propio redactado de lo que es el artículo 6 se incluya la transición justa y que si un país emite más, si quiere comprar esas emisiones a otro país, en los proyectos que haga o la forma en la que los consiga, se tenga en cuenta toda la parte de los trabajadores y toda la transición justa en el proceso. Manu, es evidente que se están hablando, se están discutiendo, se están debatiendo muchísimas cosas en esta cumbre del COP26. Decíamos que se acaba, que te vas a volver evidentemente. ¿Cómo te vuelves? Es decir, ¿cómo vuelve la UGT después de esta cumbre? ¿Se puede volver con positivismo? ¿Se puede volver satisfecho? ¿Volvemos con ciertas dudas de que realmente se puedan llevar a cabo medidas de las que se han anunciado? Pues bueno, se tienen quizás sentimientos un poco contradictorios, ¿no? Por un lado, decir que estas cumbres, aunque pueda parecer que avanzan poco, y quizá es verdad que avancen poco, son muy importantes. No puede dejar de haber estas cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático. Tienen que existir porque es la única forma de avanzar todos juntos globalmente. La multilateralidad que tienen estas cumbres son muy importantes. Es cierto que va lento, es cierto que siempre nos quedamos con ganas de más, que los pasos son muy pequeños y que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, por ese lado, quizá un poco de, no sé si decepción o un poco de rabia, pero bueno, tenemos que intentar focalizar esa rabia y esa decepción para seguir trabajando duro, y lo que sí nos llevamos es el trabajo sindical. También aquí hemos trabajado mucho con sindicatos de todo el mundo y cada uno tiene unas perspectivas diferentes. En sus países hay situaciones completamente diferentes. Compañeros de África, compañeros de Asia, compañeros de América Latina, tienen unas realidades completamente diferentes a las nuestras, y es muy interesante desde un punto de vista sindical el tejer esas alianzas con otros países, el hablar con ellos, ver cómo son sus vivencias, intercambiar conocimientos, experiencias, y quizá desde el punto de vista nuestro, yo con lo que más orgulloso me voy es ver cómo el movimiento sindical internacional estamos todos a una trabajando en este objetivo y ayudándonos unos a otros. Yo creo que quizá eso sea el punto más positivo de remarcar desde un punto de vista sindical interno nuestro. Como decíamos, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, desde el centro de la noticia, desde el pie del cañón, con nuestros representantes, uno de ellos, Manuel Riera, que es técnico del área de salud laboral y medio ambiente de UGT. Manu, muchísimas gracias por acercarnos un poco lo que ha sido la realidad de esta semana en la cumbre del COP26, y que tengas buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias a vosotros y ya nos vemos por Madrid. Un abrazo. Hasta Saludos luego. desde Glasgow. Acabamos de conocer, evidentemente, con esta conexión en Glasgow, en el Reino Unido, con Manuel Riera, nuestro compañero Manuel Riera, cómo ha ido, cómo se ha celebrado durante esta semana la COP26. Y otra de las personas que ha estado, recién llegado ya, es Ángel Rubio. Él también forma parte del Departamento de Medio Ambiente de UGT y estuvo en lo que podríamos decir fue la cumbre social. Una cumbre que quizás no se ha hablado tanto, porque la COP26 es la que suele copar todas las portadas de los medios, pero que realmente fue, es y será muy importante, ¿no, Ángel? Sí, en la COP25 Madrid ya vimos cómo lo que es la contracumbre, que se la suele llamar popularmente, tiene un peso bastante importante, ¿no? La pueden componer o construir aproximadamente unos 500 organizaciones, entre organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organizaciones sindicales como estamos nosotros, movimientos en general por el clima. Y es una cumbre muy importante, ¿no? Creo que más allá del papel burocrático y político que se hace en la COP26, también esta cumbre social o contracumbre, como la llamamos, habla y desarrolla todas las materias intrínsecas y transversales a lo que es la situación actual que estamos viviendo en este planeta. Una de esas situaciones que estamos viendo, una de las demandas que además desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hace mucho que se está hablando, es esa necesidad del cambio de modelo productivo, esa necesidad del trabajo sostenible, ¿no? Se diría así. El papel de los sindicatos en todo esto es muy importante, ¿no? Efectivamente.
tenemos que tener en cuenta que actualmente la crisis climática conlleva 3 puntos, ¿no? Que uno de ellos es la crisis ecológica que estamos viviendo, pérdida de biodiversidad, etcétera, la crisis climática en la que estamos teniendo auténticas barbaridades científicas, elevación de la temperatura, mayor volumen de llamémoslo una climatización, o sea, una tropicalización de muchos climas en los que hoy está nevando, mañana hay una tormenta y pasado tenemos una ola de calor, ¿no? España tiene ahora mismo niveles de temperatura por encima de lo acordado en el Acuerdo de París de 1,5, estamos en 1,7 ya en España. Creo que el 2021 además este tema de la Filomena, etcétera, etcétera, lo hemos vivido ha sido todo. Muy representativo. Y luego el tercer punto de esta cumbre social es precisamente eso, ¿no? El carácter social. El carácter social no es ni más ni menos de que, sobre todo, hay un aporte de qué estamos haciendo el primer mundo con relación al tercer mundo, cómo estamos sobreexplotando y sobre todo en qué situación están los trabajadores y las trabajadoras que componen ese tercer mundo. Tenemos ahora mismo una situación, como hemos dicho, de sobrecarga de extracción de materia prima, pero todo ello está condicionado al sistema productivo que imponemos desde el primer mundo y que hace que el tercer mundo esté muy presionado por las medidas y por la capacidad productiva que tenemos. El sindicato como tal, UGT, en este aspecto tiene muy claro que el sindicato tiene que ser un agente de cambio. No podemos llegar a lo que hablamos de justicia social o justicia climática, como hablan estos grupos, si no tenemos en mente nuestro cambio productivo y ello condicionado a un cambio productivo focalizado a todo lo que es nuestra visión verde. Es decir, tenemos que cambiar cómo producimos, nuestra cadena de producción, pero también con qué producimos, es decir, qué energía invertimos y qué realizamos. En este caso, en la contracumbre se dio esta manifestación que decíamos, tú lo habrás oído muchas veces, Ángel, que a veces se dice como que este cambio climático no importa a mucha gente, que son unos pocos, incluso se atreven a decir los que se interesan. Miles de personas os juntasteis el sábado en esta manifestación, que recuerdo, llovía a mares y acabasteis empapaditos de arriba abajo. Sí, la verdad que hablaban los organizadores de aproximadamente unas 100.000 personas. Entiendo que el clima hizo que mucha gente no se animase. Por otra parte, los cuerpos de seguridad allí en Glasgow informaban de 50 a 60.000 personas. Bueno, yo creo que esa horquilla es bastante fiel para reflejar que en una ciudad de unas 300.000 personas, poner en la calle casi 100.000 personas venidas de todo el mundo, precisamente para poder dar un toque de atención a nuestros políticos en cuanto a que tienen que transformar, tienen que basarse ya en medidas concretas. Esas medidas concretas tienen que ir a la par, como comentamos antes, de las asociaciones que componemos y que estamos dentro de esa agenda social, ¿no? Los sindicatos, vuelvo a insistir, tenemos una parte muy importante. Somos representación exclusiva de lo que es el sistema productivo y de los trabajadores y las trabajadoras que componen ese sistema productivo, y tenemos que empezar a transformar nuestra idea en cuanto a ese cambio energético. Es decir, nuestras industrias tienen que cambiar su sistema de producción con relación a qué tipo de energía voy a introducir, ¿no? Tenemos que hablar de cómo vamos a transformar ese tránsito de toda la mercancía que consumimos para cambiar de colectivos que son mucho más negros, ¿no? Que contaminan mucho más, como pueden ser el rodado u otros medios de transporte por transportes viarios, electrificados, etcétera, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad con relación a qué colectivos sociales o esenciales tenemos que nos amparen. Es decir, tenemos una situación, como tú has comentado antes, en la que nos afecta una Filomena, nos afecta una ola de calor, incendios forestales, nos está asolando un virus que muchos hablan de que puede venir también condicionado a futuro muchos más virus relacionados con el aumento de temperatura. Todo eso condiciona que si no tenemos servicios públicos esenciales que estén ahí, que se les dote de formación, que se les dote de cómo vamos a asumir todo esto, si el sindicato no puede realizar esa transición justa en la que empleos ante la descarbonización pasen a empleos verdes
con formación, con los mismos derechos sociales, económicos y legales en los que se realizan ahora, no estaremos realizando nuestro trabajo como organización sindical. Y lo más importante que nos tiene que quedar claro es que planeta solo tenemos uno, no hay planeta B, y hay una necesidad imperiosa de trabajar por luchar contra este cambio climático y por cuidar el medio ambiente. Ángel Rubio es miembro del Departamento de Medio Ambiente de UGT, estuvo esta semana, acaba de llegar de Glasgow, ha estado en esta contracumbre y en la cumbre del COP26. Ángel, muchísimas gracias. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana, nosotros volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias, buen fin de semana.